A principios del siglo XVIII se da el cambio de dinastía de los Austrias o Habsburgo a los Borbones, ¿no? Que era en ese momento quienes gobernaban Francia, y entra Felipe V a gobernar España. Fue un conjunto de reformas impresionantes, te diría que creo que los expertos en administración pública tendrían que estudiarla a fondo, porque por la escala geográfica y humana que comprendió, fue realmente admirable. Entre 1664 y 1700, España fue gobernada por Carlos II, rey de la dinastía austriaca de los Habsburgo. Se trataba de un monarca fatídico, débil de mente y de cuerpo. Le decían el hechizado. Su gobierno significó para España una marcada decadencia, caracterizada por derrotas militares y una grave crisis económica. España, que en el siglo XVI había sido la mayor potencia del mundo, a inicios del XVIII se había convertido en un país atrasado, comparándolo con Inglaterra y Francia, países que sí se habían industrializado. El hechizado murió sin dejar descendencia. Era estéril. En ese contexto, el rey de Francia, Luis XIV, pretendió colocar en el trono español a un pariente suyo, Felipe, duque de Anjou. Austria, Prusia e Inglaterra se opusieron a las ambiciones de Luis XIV. Esto devino en una confrontación bélica que duraría más de una década y se llamaría la Guerra de Sucesión Española. Es una guerra de dimensiones europeas. Por un lado Francia, por otro lado los austriacos, y detrás de ellos el resto de países europeos, ¿no? Alineándose. Es una guerra larga, cruenta, y termina con un pacto entre las principales potencias europeas que permite a la Francia de Luis XIV, del Rey Sol, ya en ese momento, en sus últimos años, ¿no?, lograr imponer a uno de su familia en el poder en España. La guerra concluyó en 1713 con la Paz de Utrecht. Este acuerdo otorgó ventajas comerciales a Inglaterra, país que también le arrebató a España el Peñón de Gibraltar y algunas posesiones en Norteamérica. Asimismo, se les permitió a los navegantes ingleses transportar esclavos africanos a los dominios españoles en América. Por otro lado, Felipe de Anjou fue reconocido como rey de España y se convirtió en Felipe V. De esta manera, dejan de gobernar España los Habsburgo, dinastía originaria de Austria, e ingresan los Borbones, originarios de Francia. Aunque claro, las otras potencias europeas se aseguran de que no se dé la fusión entre las dos coronas, ¿no? Con esa salvedad se permite de que un francés asuma el poder en España. Y en este caso es Felipe V, ¿no?, quien se convierte en monarca español. Y a partir de ese momento empieza la dinastía de los Borbones en la península ibérica, que bueno, llega hasta nuestros días. Terminada la Guerra de Sucesión en 1713, Felipe de Anjou fue investido como Felipe V y continuó siendo rey de España y sus dominios. Uno de los objetivos de los Borbones era acortar la brecha económica y cultural entre España y países como Gran Bretaña y Francia. Lo que pasa con España es que se había rezagado en todo el cambio que había en términos científicos, ¿no?, y de la ilustración en Europa, ¿no? Ellos son bastante conscientes de esto y sobre todo de Carlos III, los asesores de Carlos III, ¿no?, lo aconsejan de que tiene que colocarse nuevamente España en el mapa como un imperio, ¿no? Y para ser un imperio hay que reformar
la educación, hay que reformar la salud, hay que reformar la ciencia. Los reyes Borbones se empeñaron en sacar a España de su atraso y hacerla recuperar su pasada condición de potencia europea de primer orden. Para ello, había que reestructurar ese extenso imperio. Los Borbones entran al gobierno español comenzando el siglo XVIII y tienen que enfrentar un escenario de gran atraso económico, muchos problemas políticos que tenían que ver con la decadencia del orden imperial que enfrentaba la competencia de nuevas potencias como Holanda e Inglaterra, de manera que a fin de salvaguardar su imperio tratan de volverlo más racional. Durante el reinado de El Hechizado, las exportaciones de las colonias americanas hacia España disminuyeron considerablemente. De otro lado, las élites criollas habían adquirido gran poder económico y político. Los Borbones respondieron a esta creciente autonomía americana con una serie de medidas destinadas a fortalecer y centralizar el gobierno monárquico, conseguir mayores recursos económicos y mejorar el control de las colonias. Estas importantes medidas son conocidas como las reformas borbónicas. Se iniciaron con Felipe V y continuaron con otros monarcas, como Fernando VI. Fue en el reinado de Fernando VI, en 1746, cuando se implantaron una serie de importantes reformas. A este monarca le preocupaba muchísimo que la escolástica influenciara tanto la educación en España. La escolástica era una doctrina donde prevalecía la fe antes que la razón, y esto de alguna manera había retrasado los estudios de las ciencias exactas en España. En el periodo de Felipe V, que es la primera mitad del siglo XVIII, las reformas no son tan profundas. Es como que se están tanteando los temas, ¿no? Alguna reforma en términos de, por ejemplo, lo que pueden haber en mejoramiento de ingresos para la corona, ¿no? Algo en términos de la educación, pero es realmente con Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, donde sí se da un paquete de reformas muy articulado. Las reformas alcanzaron su fase más radical durante el reinado de Carlos III, abarcando todos los ámbitos de la administración de los territorios en América. Uno de los principales asesores de Carlos III fue su ministro José de Gálvez, quien entre 1765 y 1771 fue visitador general en Nueva España, actual México. Allí estableció las intendencias, reemplazó a muchos funcionarios públicos y reorganizó el ejército. Los Borbones buscaron establecer un Estado moderno, distinto al que dirigieron los Habsburgo. Para cumplir las reformas en la metrópoli y sus colonias, era necesario disponer de una burocracia profesional y entrenada. Aparece el tema de la meritocracia, ¿no? Y se dice que con los Austrias simplemente eran puestos familiares, ¿no? El padre compraba el puesto para el hijo y a su vez el hijo luego para su hijo, entonces quedaban en los círculos familiares, en las redes familiares de quienes podían pagar, ¿no? Entonces con los Borbones se trata de influir más en el tema de la meritocracia y se crean incluso centros para entrenar a los burócratas y administradores que se van a mandar, ¿no? Veamos las principales reformas realizadas en los dominios americanos. Comencemos por las de carácter político-administrativo. En el plano político, las reformas buscaban centralizar el control administrativo. En los cargos públicos se dio preferencia a los peninsulares sobre los criollos, es decir, a los europeos por encima de los hijos de españoles nacidos en América.
hay un desplazamiento de los criollos que eran vistos por las autoridades peninsulares como gente liviana, digo en lo moral, ¿no? Gente corrupta o fácilmente corruptible, que atendía más sus intereses personales que los intereses del Estado. Y en ese sentido ocurrió efectivamente que se trajo personal de la península ibérica, pero que además eran rotados continuamente. Esta medida provocó resentimiento entre los criollos, que se sintieron marginados de lo que consideraban su derecho natural de gobernar su propio territorio, la tierra donde habían nacido. Por otro lado, una de las medidas de mayor trascendencia para América Hispana fue la creación de nuevos virreinatos y capitanías generales. Los objetivos de los Borbones era controlar eficazmente a sus colonias americanas. Para ello, desmembraron el extenso virreinato del Perú y crearon nuevos virreinatos y capitanías generales. ¿Cuál era la idea de esta medida? Facilitar la extracción de recursos, administrar mejor el gobierno y controlar a la población criolla. Así, se crearon los virreinatos de Río de la Plata y de Nueva Granada, que estaban del lado del Océano Atlántico y por ende mucho más cerca a la metrópoli española. Chile y Venezuela se convirtieron en capitanías generales. De esta manera, a finales del siglo XVIII, se empezaron a configurar los límites de los que serían los futuros países sudamericanos. A diferencia de los virreinatos, las capitanías generales eran jurisdicciones más militarizadas. Era una función principal del capitán general mantener controlado cualquier intento de rebelión de los nativos. La idea nuevamente es el control. Un espacio tan grande como era la América del Sur, solo bajo el virreinato de Perú, desde Panamá hasta Chile, ¿no? Les parecía demasiado amplio para controlarlo de una manera eficaz. Evitar el contrabando, evitar la piratería. Y lo que hacen entonces es crear primero el virreinato de Nueva Granada, que va a ser lo que es ahora Colombia y Ecuador, y luego también Venezuela, ¿no? Que era capitanía general, y después el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que va a incluir Montevideo, o sea, lo que es Uruguay, el Río de la Plata y el Alto Perú. La inclusión del llamado Alto Perú, la actual Bolivia, al virreinato del Río de la Plata fue motivo de conflicto. Esta región, llamada oficialmente Audiencia de Charcas, estaba integrada al Perú desde siempre. La actual Bolivia siempre había estado articulado al Perú. Tenían el circuito de Cusco a Potosí que unía este espacio y lo hacía realmente una unidad, ¿no? Económica, política también, ¿no? Y de educación, porque muchos individuos de la zona de La Paz venían a educarse al Cusco, por ejemplo, a la Universidad del Cusco y a los colegios del Cusco, ¿no? Entonces, era algo que funcionaba muy articulado y de pronto lo desgajan y lo mandan a formar parte del nuevo virreinato para que el Río de la Plata o Buenos Aires tenga la base económica que necesitaba para poder construirse como virreinato. Los Borbones reemplazaron los corregimientos por las intendencias, según un modelo usado en Francia. Los corregimientos eran unidades administrativas que se habían desprestigiado bastante y que representaban un sistema caduco.
La idea de implantar las intendencias era modernizar el gobierno e incrementar las rentas de la corona mediante una mucho más efectiva recaudación de impuestos. Las intendencias eran divisiones político-administrativas y fueron creadas para centralizar el poder. Estaban dirigidas por intendentes, quienes se encargaban de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y religión, los intendentes alcanzaron tal autonomía que en parte hacía sombra a la autoridad de los virreyes. Es un sistema que se había probado con éxito en Francia y luego cuando vienen los Borbones a España, lo primero que hacen es tratar de también implementar el sistema de intendencias que implica toda una división, ¿no?, geopolítica del espacio bajo otro tipo de digamos, concentración, ¿no?, de la población bajo las intendencias que son macroespacios, ¿no? En el Perú se va a aplicar recién en la década de los 80, igual que en el caso del Virreinato de Buenos Aires, pero esto venía aplicándose en España ya desde comienzos del siglo XVIII, o sea, con Felipe V, ¿no? En 1784, poco después de la derrota de la Gran Rebelión de Túpac Amaru II, los intendentes reemplazaron a los corregidores, funcionarios que cometieron grandes abusos contra la población indígena y que además tenían fama de corruptos. En el Perú se dice que la reforma fue precipitada por la rebelión de Túpac Amaru, que hizo ver a los virreyes los defectos del sistema de los corregimientos y la conveniencia de adelantar la reforma introduciendo a los intendentes. A diferencia de los Habsburgo, para los reyes borbones, el poder real provenía directamente de Dios y no de la Iglesia. Por este motivo, el Estado se encontraba por encima de todo, inclusive del poder papal. No solamente el poder de los reyes le viene de Dios, sino que además entre sus privilegios de ser rey está dominar a la institución eclesiástica para procurar que toda la población sea fiel al cristianismo católico, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, tanto Felipe V como Fernando VI y sobre todo Carlos III y Carlos IV serán monarcas muy celosos del regalismo, de lo que ellos consideran sus potestades, ¿no? Conforme a su concepción del poder, los reyes borbones no vieron con buenos ojos a los jesuitas. Los miembros de la Compañía de Jesús habían adquirido gran autonomía en las colonias americanas, especialmente en la Amazonía y en el Paraguay. Si de lo que se trata es de dominar al aparato eclesiástico, como digo, para que ejerza su función cuasi estatal sobre el conjunto de la población, la Compañía de Jesús plantea un problema. Porque la Compañía de Jesús, a diferencia de otras órdenes religiosas, depende directamente del Papa, ¿no? Tienen el famoso cuarto voto, ¿no?, que es de obediencia absoluta al Papa. Entonces, no hay una obediencia directa a la corona. Las autoridades españolas desconfiaban de los miembros de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Los jesuitas habían acumulado mucho poder económico, tenían propiedades, haciendas, tierras y además eran fieles al Papa por sobre cualquier rey. Fuera de esto, los jesuitas eran los encargados de la educación en la época colonial. Ellos dirigían colegios donde estudiaban los criollos más adinerados y los jóvenes de la nobleza india. Allí les inculcaban el orgullo que deberían sentir por su condición y esto definitivamente estaba en contra de los intereses reales.
Es así que el rey Carlos III empezó a maquinar la expulsión de los jesuitas de sus dominios. Estos ya habían sido expulsados de los reinos vecinos de Portugal y Francia en 1759 y 1762 respectivamente. El Estado español trata de desarmar a las instancias rivales y una de ellas era la Iglesia. Algunas de las órdenes religiosas funcionaban casi como órdenes militares y es el caso de los jesuitas, que tenían una jerarquía muy rígida, una disciplina espartana, vamos a decirlo así, un personal de mucha calidad, entregado a sus labores pastorales, y los virreyes parece que vieron en los jesuitas como un poder paralelo que desafiaba el poder político que ellos tenían. En 1766, los jesuitas fueron acusados de estar entre los instigadores del motín popular de Madrid, el Motín de Esquilache, donde fue atacado el Palacio Real. El motín de Esquilache en Madrid, donde Carlos III tuvo pánico de que realmente la masa de población que se acercó al Pardo, a su palacio, pudiera ingresar y pudiera poner en riesgo su vida. Aparte de eso, en 1765 se había dado también en Quito la insurrección de los barrios de Quito, donde también se acusa a los jesuitas de haber estado infiltrados en esta conspiración, digamos, que llevó al movimiento de los barrios de Quito, ¿no? Finalmente, en 1767, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de España y sus dominios. Virreyes y otras autoridades americanas son notificadas de manera secreta para que procedan al mismo tiempo, ¿no?, a la expulsión de la Compañía de Jesús en diversos espacios. Ocurre que la Compañía de Jesús pues era una orden religiosa muy poderosa en los espacios americanos. Para evitar desórdenes y oposiciones como los ocurridos en la colonia portuguesa de Brasil, la medida se mantuvo secreta hasta el último momento. En Brasil, por ejemplo, cuando se dio el decreto de expulsión, sectores sociales, poblaciones, en los lugares donde estaban los jesuitas, pues hicieron revueltas, motines, etc. Entonces no se quería evitar eso, ¿no? Entonces el virrey Amat recibe las instrucciones secretas para que en el mes de septiembre de 1767, el decreto había sido en el verano, pueda actuar sobre la Compañía de Jesús en el Perú. Amat y Junyent, este señor que está aquí atrás, quien en 1767 cumplió la orden real de desterrar de nuestro territorio a los jesuitas. Las propiedades que sostenían, que no eran pocas, pasaron a ser propiedad del Estado. A los miembros de la Compañía de Jesús desterrados, entre los que se encontraban muchos criollos americanos como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, por ejemplo, solo se les permitió llevar su ropa y su dinero particular. Las reformas comerciales se orientaron a la apertura de nuevos puertos en España y América, autorizados para el intercambio intercontinental con otras naciones europeas. El Estado español estaba asediado por la competencia de otros imperios, como he mencionado antes,
Y una forma de bajar la tensión a esta competencia fue permitir que mercadería de otros imperios pudiera ser desembarcada en puertos del Imperio Español. Ya desde el Tratado de Utrecht en 1713, Inglaterra consiguió que un barco suyo pudiese vender mercadería en Hispanoamérica. Esta concesión era conocida como el navío de permiso. Años después, en 1740, se dispusieron los navíos de registro, que consistían en conceder un permiso especial a los armadores que lo solicitasen a fin de que sus naves ejercieran por cuenta propia el comercio con las colonias de ultramar. Asimismo, varios puertos en España y América fueron autorizados para importar y exportar mercaderías. En España, la Casa de Contratación, encargada de administrar el monopolio comercial con las colonias, se trasladó de Sevilla a Cádiz. Era el fin del eje monopólico entre Sevilla y el Callao. Hubo varias reformas en el campo económico. Una de ellas fue la liberalización del comercio ultramarino, que implicó romper los monopolios que tenían ciertos puertos y dentro de los puertos ciertos gremios de comerciantes para el comercio ultramarino, ¿no? Que es lo que llamaríamos hoy el comercio internacional entre la cabeza del imperio y las colonias. A fines del siglo XVIII se permitió la navegación por el Cabo de Hornos. Esto significó un duro revés para los comerciantes de Lima y el Callao. Antes todo el comercio se hacía desde el Caribe hacia la zona, digamos, de tierra firme. Por tierra firme pasaban las mercaderías hacia el Pacífico y el Pacífico estaba la Armada del Sur, que llegaban las mercaderías al Callao. Como esta zona ya está muy conflictiva con toda esta situación de los ingleses, lo que se abre a partir de 1740 es una nueva ruta, que es la ruta por el Cabo de Hornos. Esa ruta entonces permite que los barcos ya ingresen, por ejemplo, que lleguen en el primer punto de parada sería Buenos Aires, pasan por Cabo de Hornos, paran en Valparaíso y siguen hasta el Callao. En 1778, el rey Carlos III, monarca que impulsó las reformas borbónicas más significativas, ordenó liberar el comercio entre España y sus colonias. Hasta entonces existía un monopolio entre Sevilla y el Callao que había durado 2 siglos y había enriquecido, ya se imaginarán, tremendamente a los comerciantes limeños. A raíz de esta medida, otros puertos de esta zona, como Valparaíso, Buenos Aires o Guayaquil, comenzaron intercambios comerciales recibiendo mercancías de España, de Holanda, de Inglaterra, de Francia, y esto evidentemente causó estragos en la economía del Callao, el principal puerto del virreinato. Quien ejecutó esta medida fue el virrey Manuel de Guiriot. En realidad no es un comercio libre, sino que sigue siendo un comercio protegido, pero es una ampliación del comercio. Es decir, se abren muchos puertos en América que existían, pero se permite el comercio, y otra cantidad también importante de puertos en España. Eso genera que haya una ampliación del comercio. Ya no es solamente los 4 puertos principales como era Panamá, Portobelo, Cartagena, Veracruz y el Callao, sino que va a haber muchísimos puertos más. Una de las causas de la gran rebelión de Túpac Amaru II fue el establecimiento del comercio libre en 1778.
el ingreso económico de los arrieros se redujo. Asimismo, los españoles y criollos perdieron el monopolio comercial y para compensar sus ingresos expoliaron más a los campesinos. Otra de las grandes reformas borbónicas fue la referida a los impuestos. Esta medida buscaba modernizar el sistema fiscal. Con los Habsburgo habían numerosos impuestos, pero eran poco efectivos porque había muchísima evasión. No como ahora, ¿no? Que nadie evade impuestos, me imagino. Con los Borbones se crearon aduanas en varias ciudades, como La Paz, Cochabamba y Buenos Aires. Se redujo el impuesto al comercio exterior, pero se elevó para el comercio interior. La alcabala, que sería una especie de IGB actual, pasó del 2 al 6%. Se crean nuevos impuestos, el impuesto sobre el aguardiente de 12.5%, que es un impuesto muy alto. Se sube la alcabala, que es el impuesto de compra y venta, del 2 al 4%, luego al 6%. En el Perú se introdujo lo que hoy es quizás el impuesto más rendidor del Estado peruano, que es el impuesto a la venta, que en este caso es el impuesto de alcabala, pero también el impuesto selectivo al consumo, se llama hoy en día, y se introdujo en 1777 como impuesto al aguardiente. Fue la primera vez que un producto de consumo masivo fue gravado con un impuesto que no se sabía bien si su finalidad era desincentivar el consumo de una bebida pues embriagante que podría ser peligrosa para la salud o el orden moral y social, o si la idea era aprovechar el consumo extendido para recaudar. En el caso de las alcabalas es el impuesto de compra-venta, ¿no? O sea, los grandes productores de vinos, los productores de textiles, de grandes obrajes, pagan igual que el pequeño productor, ¿no? Incluso hay algunos productos que para los pequeños productores, que son los indígenas sobre todo, están protegidos, ¿no? El indio no paga alcabala por los productos naturales, digamos, ¿no? O sea, no paga alcabala por el maíz, no paga alcabala por la coca, pero sí por productos de origen europeo. Lo cierto es que a lo largo del siglo XVIII se dio una mejora sustancial en el sistema fiscal de las colonias americanas. La recaudación fiscal es una de las variables que tiene mayor crecimiento en la economía colonial. Así como crece el comercio, crece mucho la recaudación de impuestos, que más o menos se triplica de mediados a finales del siglo XVIII. Los Borbones también incrementaron la mita minera y obrajera, afectando a las comunidades de indios y a los curacas. Esta mita era el impuesto que los indios pagaban trabajando en minas o empresas asociadas a lo textil. Esta medida provocó rebeliones en la sierra, como la caudillada en 1780 por José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, que se rebeló contra los abusos de los corregidores y el alza de impuestos. Las reformas borbónicas propiciaron la decadencia de la nobleza criolla, además de la mutilación del territorio con la creación de nuevos virreinatos. A nivel continental, provocaron el malestar de las élites criollas. Estos sectores sociales finalmente rompieron con la metrópoli y poco después lideraron el proceso emancipador. Parecía que el Estado español se había modernizado, había sido ganado por ideas más modernas, en cierto sentido liberales, y uno diría, ¿para qué me voy a independizar si ya el propio Estado español está haciendo lo que nosotros querríamos hacer si nos independizáramos, ¿no? Así que por ese lado más bien pudo ser un antídoto, pero por otro fue un acompañante o precipitante, porque al promover cierta apertura, que llegaran
productos británicos, y tú sabes que con los productos también llegan ideas, modas políticas. Entonces hicieron ver a los criollos americanos que había otras formas de gobierno, que había países donde la economía se organizaba de forma más eficiente. No olvidemos que una de las medidas de los Borbones fue desplazar a los criollos de los cargos públicos en beneficio de funcionarios peninsulares. Fuera de ello, la carga fiscal aumentó y esto generó descontento en la población americana, además de un sentimiento de expolio, porque se sentían maltratados por la metrópoli europea. Las reformas borbónicas del siglo XVIII fueron un esfuerzo por modernizar España y sus colonias, pero desde la perspectiva de una monarquía absoluta. Los Borbones buscaron reforzar el poder de los peninsulares, es decir, de los españoles que vivían en esta zona del mundo, en desmedro de los criollos que poco a poco se fueron alejando de la madre patria. Paradójicamente, las reformas borbónicas que buscaban recuperar el poder de España terminaron convirtiéndose en causas que motivaron nuestra independencia. Extraño, ¿no? Pero así es la vida. Nos vemos en la próxima.